la vía intrínseca, la vía extrínseca, y aquí se unen ambas, convergen en un solo punto e inicia la última vía, que es la vía final común, la que al concluir ya tiene la formación del coágulo, o sea, la fibrina, ¿verdad? Entonces, son las tres vías a partir de las cuales se lleva a cabo la coagulación. Importante recordar ahorita lo que desencadena cada una de las vías, el traumatismo, ¿verdad? De un vaso sanguíneo. Pero la vía intrínseca inicia cuando empieza el contacto de la sangre con el colágeno. Y la vía extrínseca inicia al mismo tiempo cuando se liberan desactivado. Y como decíamos anteriormente, ya el factor desactivado con el factor 5, con fosfolípidos de plaquetas y fosfolípidos del tejido dañado, forman un complejo que se llama complejo activador de la protrombina. Ahí convergen ambas vías y ahí se da inicio a la vía final común. Recuerden el nombre, complejo activador de la protrombina. ¿Qué va a activar ese complejo? La protrombina. Ahí inicia la vía final común. El complejo activador de la protrombina activa la protrombina y entonces la protrombina se convierte en trombina, es decir, el complejo actúa sobre el factor 2 y entonces el 2 se convierte en 2 activado. Luego, este 2 activado, que es la trombina, actúa sobre el factor 1 para que el 1 se convierta en 1 activado. El factor 1, recuerden, es el fibrinógeno y ya, como 1 activado es la fibrina. ¿Qué significa fibrina, jóvenes? Coágulo. 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 Fibrina, en algunos textos van a encontrar fibras de fibrina, hilos de fibrina, en otros solamente fibrina, pero eso le está indicando que ya se formó el coágulo. Y entonces esta fibrina, prácticamente podríamos decir que ya se terminó la coagulación, pero esta fibrina está inestable todavía. Este no es el paso final de la coagulación, falta la participación de aquel factor que vimos que se llama factor estabilizador de la fibrina, que es el factor 13. Entonces el 13 se convierte en 13 activado y permite la estabilización del coágulo o la retracción del mismo. Vamos a iniciar, ahora sí, pueden tomar nota de lo que gusten, vamos a iniciar conociendo acerca de la vía intrínseca. La primera reacción, vamos a ir primero todos al mismo tiempo leyendo la teoría y en cada reacción nos vamos a pasar al esquemita para poderla ilustrar. Entonces, la primera reacción, estamos con la vía intrínseca. Recuerden que ambas vías son simultáneas, se dan al mismo tiempo. En el momento del traumatismo, una se activa
por el contacto de la sangre con el colágeno y la otra por los factores liberados del tejido dañado. Pero ambas se activan al mismo tiempo, solo que las vamos a ver obviamente separaditas. Entonces, el primer paso de la vía intrínseca es, todo comienza con el traumatismo de la propia sangre, es decir, el contacto de la sangre con el colágeno. Eso es lo que desencadena la vía intrínseca. Y esto se da por una pared vascular traumatizada, una pared vascular que ha sido dañada. A eso se le llama fase de contacto. Ese punto en que la sangre hace contacto con el colágeno y desencadena la vía intrínseca, a eso se le llama fase de contacto. El traumatismo de la sangre o el contacto de la sangre con el colágeno es lo que activa al factor 12. ¿Para qué? Para que el 12 se convierta en 12 activado. Y en esta parte, en esta etapa, se liberan o hay liberación de fosfolípidos plaquetarios. Es decir, las plaquetas que fueron dañadas en el traumatismo se rompieron y liberan los fosfolípidos que las componen, ¿verdad? Los fosfolípidos que llevan dentro. Entonces esta es la reacción 1. Vámonos a la imagen. ¿Cómo inicia la vía intrínseca? Inicia por el traumatismo de la sangre al entrar en contacto con el colágeno. Cuando la sangre hace contacto con el colágeno, actúa sobre el factor 12. ¿Y qué le hace? Lo activa. Entonces, ¿en qué se convierte el factor 12? En 12 activado. Ahí termina la primera reacción, pero ahí también inicia la siguiente. Segunda reacción. Vamos siempre a teoría y después imagen. El factor 12 activado actúa sobre el 11, activándolo también, pero para que este paso, para que esta reacción se lleve a cabo, se necesita un cininógeno de alto peso molecular y también se necesita precalicreína. Ahí participa la precalicreína. Entonces, la precalicreína lo que hace es acelerar esta reacción. Recuerden que todo esto se lleva a cabo en segundos, no en minutos. Nunca se llega al minuto, sino que en segundos. Entonces, es importante la presencia de precalicreína por la función que hace, acelerar esta reacción para que los demás factores se vayan activando. Y producto del traumatismo mismo, ¿verdad? Del tejido, se libera un péptido. Recuerden que péptido es una cadenita corta de aminoácidos, un péptido llamado bradicina. También se le conoce como bradicinina, como está aquí, o solo bradicina. ¿Y qué es esta bradicina? Es un péptido, no es una proteína. La bradicina tiene solamente 9 aminoácidos, pero es muy importante en el organismo. Es un péptido vasodilatador. Entonces, cuando veamos las cininas, que es donde vamos a hablar un poco de bradicina y de lisilbradicina, vamos a ver que cuando mencionemos los factores desencadenantes, lo primero que va a decir el traumatismo, ¿verdad? De un tejido, el daño tisular. Entonces, en esta reacción se libera bradicinina, que es un potente vasodilatador. Vámonos a la imagen. Habíamos quedado en que el 12 estaba activado. Entonces, el factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11, activándolo, para que el 11 se convierta en 11 activado. ¿Qué decimos que es necesario en esta reacción? Que para que esto suceda, ¿qué se necesita? Un cininógeno
de alto peso molecular. Y además, precalicreína. La precalicreína es la que va a estar dando más que todo como ir regulando, pero sobre todo la precalicreína lo que hace es acelerar esta reacción. Terminó la reacción 2. Vamos a la 3. Y la 3 inicia donde nos quedamos con la 2. Tercera reacción consiste en que el factor 11 activado, que es donde nos quedamos, activa al factor 9. El 11 activado activa el 9. Y esto, para que esto suceda, se requiere calcio. El calcio es como un cofactor de muchas reacciones, no solo de estas, no solo la de esta. Entonces veamos, tercera reacción, factor 11 activado, que es en lo que nos quedamos en la parte anterior, activa al factor 9. Entonces el 11 activado actúa sobre el 9, activándolo para que el 9 se convierta en 9 activado. Pero para que esto suceda, tiene que entrar calcio, porque el calcio es un activador de los mismos factores. Entonces el calcio aparece en muchas reacciones, no como el factor que se va activando en cada etapa, sino como un cofactor de varios. Vamos a la cuarta reacción. Nos habíamos quedado en el factor 9 activado. Entonces, el 9 activado con el factor 8, con fosfolípidos de las plaquetas, tanto de las plaquetas dañadas como las que estaban atrapadas, formando el tapón plaquetario, son plaquetas que están traumatizadas, entonces activan todos juntos al factor 10 y el 10 se convierte en 10 activado. Entonces, 9 activado junto con el factor 8, aquí vemos el 8, con los fosfolípidos plaquetarios, aquí están los fosfolípidos plaquetarios, también está los factor 3 de las plaquetas, no aparece aquí, pero participa el factor 3 de las plaquetas. Fíjense que el de las plaquetas ya no se representa en romano, ¿verdad? Solamente los factores propiamente, los factores de la coagulación. Ya este factor 3 de las plaquetas ya no se representa en los romanos. Entonces, 9 activado más el 8, fosfolípidos de plaqueta y el factor 3 de las plaquetas, activan el factor 10 por la vía intrínseca. ¿Qué más tenemos acá? Que el factor 8 no constituye un precursor de proteasa, o sea, no se va activando como los demás, que activa que se vuelve activado y luego activa directamente a otro factor de la coagulación. El 8 no trabaja así. El 8 es como un cofactor nada más, pero él directamente no puede activar a otro factor como lo hace la mayoría. Entonces, el factor 8 no constituye un precursor de proteasas, ¿verdad? No está siempre antes de una proteasa, sino que es un cofactor y actúa sobre todo como receptor de los factores 9 activados, factor 10 que está en la superficie de las plaquetas. Vámonos a la imagen. El factor 4, bueno, la reacción 4, el factor 9 activado, vemos que con el factor 8, con los fosfolípidos de las plaquetas que están aquí, y el factor 3 de las plaquetas van a actuar sobre el factor 10, activándolo para que el 10 se convierta en 10 activado. Ahí se va generando la cascada. Entonces, lo que quiero que observen es que el 8, que es lo que decíamos del 8, que el 8 no actúa como el 12.
activado, que actúa directamente, que activa directamente al 11, que el 11 activado actúa directamente sobre el 9. Entonces, el factor 8 no es así, no actúa sobre un factor particular directamente, sino que como un cofactor, ¿verdad? Como los cofactores que solamente impulsan la reacción. Nos quedamos entonces en la activación del factor 10. Todo esto, 9 activado, factor 8, calcio, factor 3 de las plaquetas, factor fosfolípidos de plaquetas, también todo actúa sobre el 10. Y el 10 ya activado, entonces ya está como preparado para empezar la vía final común, porque el 10 activado ya prácticamente está formando el complejo activador de la protrombina. Ya estamos llegando casi al final de la vía intrínseca, que es la reacción número 10, perdón, la reacción número 5, disculpen. La reacción número 5. En la reacción anterior nos quedamos en el 10 activado. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto sí quiero que lo escriban, por favor, ya sea en su cuaderno o en su computadora. Quiero que lo escriban, por favor. 10 activado. Leámoslo primero. 10 activado. Se combina con el factor 5, con fosfolípidos de plaquetas y fosfolípidos tisulares, fosfolípidos del tejido dañado sobre todo, y forma el complejo activador de la protrombina. Entonces lo que quiero que tomen nota en su cuaderno o en su computadora es que 10 activado más factor 5 más fosfolípidos de las plaquetas más fosfolípidos tisulares van a formar el complejo activador de la protrombina. Y con estas 5 reacciones se ha llevado a cabo la vía intrínseca, la vía que es más larga, la vía que tarda un poquito más en terminar, por todos los pasos, por toda la activación de diferentes factores de coagulación que se debe realizar. ¿Escribieron eso aparte en su cuaderno? Sí, doctora. Muy bien, porque ya vamos a ver cómo termina la vía extrínseca y quiero que se lo tengan ahí presentito. Terminamos con la vía intrínseca. Conozcamos ahora la vía extrínseca, que también se activa al mismo tiempo, pero por otro factor. Ok, vamos a conocer ahora la vía extrínseca.
Ahora, vía extrínseca. ¿Qué desencadena la vía extrínseca? Cuando se liberan los factores tisulares. Muy bien. La liberación de factores tisulares, entonces, o factores del tejido dañado. ¿Cómo inicia la vía extrínseca? Empieza con el mismo traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares. Entonces, se da el traumatismo de los tejidos y esto es lo que libera los factores tisulares que entran en contacto con la sangre. Ese tejido traumatizado, ese tejido dañado, libera entonces varios factores y a ese grupo de factores se le llama complejo del factor tisular. Se le llama factor tisular, ¿verdad? También está descrito que se le llama tromboplastina tisular. Es un grupo de factores que se liberan del tejido dañado. Y eso es lo que va a actuar, a empezar la vía extrínseca. Y entonces ese factor tisular lo que tiene son fosfolípidos y también tiene un complejo lipoproteico. Pero veámoslo para que entendamos mejor en la imagen. ¿Cómo inicia la vía extrínseca? Por medio siempre del traumatismo del tejido dañado. Entonces, este tejido dañado libera varios factores. Y el conjunto de todos esos factores que libera se le llama factor tisular. Ese factor tisular, estos factores del tejido dañado, actúan sobre el factor 7, activándolo para que el 7 se convierta en 7 activado. Ahí está, ¿verdad? Cuando se da el traumatismo, se liberan los tejidos, los factores del tejido dañado, y esos factores del tejido dañado actúan sobre el factor 7, activándolo para que el 7 se convierta en 7 activado. Pero fíjense bien en la imagen. Los factores liberados que se agruparon para actuar sobre el 7, también, miren, aquí esta flecha indica que esos factores están actuando sobre el 7, pero también esta flechita nos indica que estos mismos factores están actuando sobre el 7 activado. Esto es la única vez en toda la cascada que se da. Esto no se repite nunca, que un factor actúe sobre, sobre dos factores, sobre el que está inactivo y ya sobre el mismo que está activo. Eso no se da solamente en este paso. ¿Y por qué se da en este paso? Para acelerar también esta reacción, así como la precalicreína aceleraba la segunda reacción para que se termine, para que se lleve a cabo, porque es una emergencia, hay un sangrado, hay una hemorragia, entonces también el factor tisular busca su mecanismo. Realmente lo que le corresponde es actuar sobre el 7, activándolo, pero el 7 se convierte en 7 activado, y entonces el factor tisular va a activar o va a actuar sobre el 7 para acelerar sobre todo esta reacción. Entonces, único paso donde se mira que un mismo factor actúa sobre un factor en su estado normal y otro factor, y el mismo factor en su estado activado. Entonces, vamos a leer lo que dice la segunda reacción. Segunda reacción. En la anterior solamente estaba formado ya el factor tisular, el grupo de factores que se liberaron en el proceso del traumatismo. En esta reacción ya hay un factor que aparece, que es el factor 7. Aquí es importante porque el 7 prácticamente está iniciando todo el proceso.
participa el factor 7. Y entonces el 7 se activa y se convierte en 7 a 7 activado. ¿Por qué decíamos que el factor 7 actúa sobre el 7 activado también? Porque incrementa de esa manera la actividad del factor 7. Y el objetivo de todo esto, de que se haga rápido, es para que pronto se llegue a la activación del factor 10. Porque llegando al 10, el 10 activado, ya prácticamente estamos en la vía final común. Solo falta la formación del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ese es realmente lo más importante aquí es que el grupo de factores liberados del tejido que actúan normalmente sobre el 7 y lo activan en 7 activado, vuelven a actuar sobre el 7 activado para que éste rápidamente actúe y active al 10. Ese es el objetivo, de que un factor active a otro y luego al mismo cuando ya está activado. Como es algo tan raro, que solamente en este punto se da a la unión del factor tisular con el 7 activado, que es el que se llevó a cabo la reacción por la activación del mismo en el 7. Entonces, esto recibe un nombre. Factor tisular más factor 7 activado se le llama complejo del factor tisular, así como está ahí, ese nombre, complejo del factor tisular. Pero para que esta reacción se lleve a cabo, para que el tisular actúe sobre el 7 y sobre el 7 activado, sobre todo, en esta reacción se ocupa calcio. Ya saben que el calcio viene a ser como un cofactor de todos los pasos. Y después de esto se activa el factor 10, ya tenemos al 10 activado. Lo más importante al llegar a la activación del factor 10 es que se activa también por la vía extrínseca y que ya con el 10 activado estamos ya en la vía final común, en la parte final de todas las reacciones. Pero falta entonces ese punto importante donde el 10 que ya está activado se une. Esto necesito que tomen nota en el cuaderno, por favor. Ahí mismo, a la par, si es posible, de donde tomaron nota anteriormente. O en la misma o en la computadora que puedan verlo y compararlo, ¿verdad? Lo que vamos a decir. Entonces, ya el 10 está aquí presente, pero es activado y se convierte en 10 activado. Ahora, este 10 activado, veamos la teoría primero. El factor 10 activado se une con factor 5, también con fosfolípidos tisulares y también con fosfolípidos de las plaquetas, fosfolípidos plaquetarios. ¿Y qué forma todo esto? Forma el complejo activador de la protrombina. Quiero que vean esto. Este complejo se formó a través de la vía extrínseca. Quiero que vean esto a partir de la vía intrínseca. Entonces, extrínseca e intrínseca convergen en un solo punto. ¿Cuál es ese punto? La vía final común. O sea, convergen realmente en el complejo activador de la protrombina. Pero eso va a dar paso a la vía final común. Quiero que observen cómo se llega de rápido a través de la vía extrínseca a la activación del 10. Traumatismo del tejido. Liberación de factores de tejido dañado, o sea, formación del factor tisular. Activación del factor 7 por el mismo efecto y convirtiéndose en 7 activado. Y aquí es donde, bueno, es importante la participación del calcio para poder formar al final el complejo activador de la protrombina. 7 activado se une con
factor 5 con fosfolípidos de plaquetas, perdón, sí, con fosfolípidos de plaquetas y fosfolípidos del tejido dañado y forman el complejo activador de la protrombina. Quiero que revisen cómo estaba formado el complejo activador de la protrombina en el final de la vía intrínseca, o sea, lo que ustedes tomaron nota. El complejo activador de protrombina. Sí. Disculpe, ¿qué me estaba consultando? Entonces, el complejo activador de la protrombina. Quiero que observen lo que habían apuntado a través de la vía intrínseca y a través de la vía extrínseca. Cuando se llega a la activación del 10 y ya tenemos el 10 activado, entonces este 10 activado se une al 5 a los fosfolípidos del tejido dañado y los fosfolípidos de las plaquetas, las mismas que estaban en el traumatismo, que se rompieron y se forma el complejo activador de la protrombina. ¿Observaron lo que apuntaron en su cuaderno? La formación del complejo activador de la protrombina es siempre, compare lo que hicimos en la vía intrínseca, siempre desactivado a factor 5, más fosfolípidos plaquetarios y fosfolípidos del tejido para formar el complejo activador de la protrombina. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, hijos. Sigan atentos, por favor. Aquí está en la imagen 10 activado más factor 5 más fosfolípidos de las plaquetas más fosfolípidos tisulares que no aparecen aquí, pero sí están ahí presentes, forman el complejo activador de la protrombina. ¿Qué es esto? El inicio de la vía final común. Entonces, ya llegamos al complejo activador de la protrombina. Analicemos el nombre. Complejo activador de la protrombina. ¿A quién va a activar este complejo? A la protrombina. Y ahí se da inicio entonces a la vía final común. Pasemos todos a la vía final común. Vía final común. Hasta este momento, chicos, el coágulo no se ha formado. Solo se están llevando a cabo las vías. Vía final común. Quiero que observen, o me imagino que observaron, que el factor 10 se activa en la vía extrínseca y se convierte en 10 activados, y el factor 10 se activa en la vía intrínseca y se convierte en 10 activado. Único factor, tomen nota de eso, que se activa en ambas vías, el factor 10. Por eso, el factor 10 ya activado es un factor limitador de la velocidad de la población sanguínea. El factor 10 activado prácticamente es el que regula la población sanguínea, se está limitando la velocidad. El 10 activado o el 10 se activa tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca y es el que da inicio a la formación del complejo activador de la protrombina. Por eso es el que cuando se llega a la activación del 10 ya estamos prácticamente en la parte final, ya estamos ya en la vía final común. Esta, jóvenes, es lo que tenemos en la imagen, es la vía final común. ¿Cómo inicia? Con el complejo activador de la protrombina. ¿Sobre quién va a actuar este complejo? Sobre la protrombina. ¿Y qué le hace a la protrombina? La activa para que la protrombina se convierta en protrombina activada, que es la trombina. Ahora, la trombina actúa directamente sobre el fibrinógeno y hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina o fibra de fibrina, hilos de fibrina o solamente fibrina, que esto ya es el coágulo. Pero
aunque aquí está formado el coágulo, y ya podemos decir que la herida que la hemorragia está controlada, hay algo que falta, y es estabilizar el coágulo, hacer que ese coágulo se fije firmemente a la herida para que pueda evitar más pérdida de sangre. Y es aquí donde participa el último factor de la coagulación sanguínea, factor 13. ¿Qué le pasa al 13? Se activa y se convierte en 13 activado, perdón, se convierte en 13 activado. Y el factor 13 activado es el que recibe el nombre de factor estabilizador de la fibrina. O sea que esto es como que tuviéramos aquí 13 activado. Es el que actúa directamente sobre la fibrina para estabilizarla en el sitio de la herida, para que se entrecrucen todas las fibras de fibrina y se lleve a cabo la retracción del coágulo. Quiero que observen que la trombina que actuó sobre el fibrinógeno para que éste se convirtiera en fibrina es la misma trombina que va a activar al factor 13 para que ese 13 se convierta en 13 activado y pueda estabilizar ya las fibras de fibrina. Entonces veámoslo en la teoría. La protrombina, que es el factor 2, aquí está la protrombina, se activa y se convierte en trombina, o sea, en 2 activado. Y luego esa trombina, que es 2 activado, es la que actúa sobre el fibrinógeno. Para que el fibrinógeno, que es el factor 1, se convierta en 1 activado, o sea, en fibrina. Recuerden que al inicio esa fibrina no está tan compacta. Toda esa fibrina empieza a formarse como hilos de fibrina. Con 1 segundo, 2 segundos que pasan de tiempo, esos hilos de fibrina se convierten en fibras de fibrina, ya son más gruesecitas, y esas fibras de fibrina se van convirtiendo ya en pura fibrina, que ya es como parte importante del coágulo. Otra cosa que quiero que observen, y voy a retroceder un poquito, es que trombina no solamente actúa en la parte final de la cascada, ¿verdad? Sino que también en diferentes etapas. Es una proteína, ¿verdad? Que está activando, miren, trombina a este nivel, trombina también actuando sobre el 5, trombina, ¿verdad? Que ya se obtiene de la activación de la protrombina. Entonces, la trombina como el calcio, miren, calcio en esta reacción, calcio en esta reacción, aquí hay calcio también, aquí hay calcio. El calcio es un factor de la población, sin embargo, no actúa activando factores directamente, como lo hacen los demás, como lo hizo el 12, que actuó como lo hizo el 12 activado, que actuó sobre el 11, como lo hizo el 11 activado, que actuó sobre el 9. Así no actúa el calcio, sino que va actuando como cofactor, ayudando a que se lleven a cabo las reacciones de la población. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, doctora. Entonces, chicos, hemos llegado a la parte final de la formación del coágulo. Recuerden que no solamente es la formación de la fibrina, sino la estabilización de esa fibrina, la estabilización del coágulo. Y la formación de esa fibrina ya es, ahora sí, la parte, como la reacción previa al final, y la final reacción o el paso final es cuando se lleva la estabilización del coágulo o la estabilización de la fibrina. Hablando un poco de la vía extrínseca e intrínseca, cuando se da un traumatismo después de que se rompe el vaso sanguíneo, la coagulación se produce a través de las 2 vías al mismo tiempo. Por eso vemos que es de manera simultánea, al mismo tiempo ambas vías. Pero la vía extrínseca puede ser de naturaleza más explosiva por los factores del tejido que se dañaron. Y aquí se considera así porque la velocidad para que se forme el coágulo a través de esta vía solo está limitada o sea, para que esta vía termine y que ya se pueda formar el coágulo. Esto solo está limitada por la cantidad
del factor tisular por las cantidades del factor 10, del factor 7, del factor 5, del factor 2. Entonces, esta vía dura aproximadamente de 14 a 16 segundos. Ahora, la vía intrínseca es más larga. Hay más factores de coagulación que participan a través de esa vía. Por eso es más lenta. Tarda más en llevarse a cabo. Tarda más en converger en el complejo mayor, en el complejo de la protrombina, porque tiene más factores que se están activando y más pasos que la extrínseca. ¿Cuánto dura aproximadamente la vía intrínseca? De 30 a 40 segundos. Y me imagino que ustedes ya observaron un TP al lado de los segundos que tarda la vía extrínseca y observaron un TTP que dice TTP al lado de la vía intrínseca. Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, ¿qué significa TP? Tomen nota. TP significa tiempo de protrombina. TP. TTP significa tiempo parcial de tromboplastina. ¿Y qué importancia tienen estos tiempos? Son tiempos, son pruebas, análisis que determinan cómo está la coagulación sanguínea por ambas vías. Por ejemplo, cuando se va a hacer un proceso quirúrgico, ¿verdad? Una cirugía programada, una extracción dental, etcétera, además de las o parte de la evaluación preoperatoria del paciente, incluir la determinación de estos tiempos, del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina. Uno mide la vía extrínseca de la coagulación y el otro mide la vía intrínseca de la coagulación. No sé si ustedes alguna vez se han hecho estos exámenes, ¿verdad? Le piden TP y TTP, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Son como pruebas de coagulación que indican cómo está la coagulación de cada persona, ¿verdad? A través de ambas vías. Esta muestra para tiempos de coagulación se toma en un tubo de ensayo con tapón color azul. No sé si ustedes han visto los diferentes tubitos de muestra que traen diferentes colores. Entonces, los que tienen taponcito azul son para esto, especialmente para hacer la determinación de TP y TTP. Son tubitos con anticoagulante, que al introducir la muestra de sangre hay que mezclarla inmediatamente para que se combine con el anticoagulante. Y el anticoagulante que utilizan estos tubos para hacer estas determinaciones se llama citrato de sodio. Este se puede observar el anticoagulante fácilmente, se mira a simple vista por la cantidad que tiene. Generalmente tiene 1 ml o 1.5 ml de anticoagulante en el tubo, entonces se observa como que hubiera agua en el fondo, pero es el anticoagulante, el citrato de sodio. Cuando piden estos exámenes a un paciente que se va a operar, se espera entonces que el TP esté dentro de 14 a 16 segundos. Esto sería lo normal. Menos de esto está coagulando muy rápido. Más largo de esto tiene los tiempos prolongados. Igual la vía intrínseca se espera que esté entre 30 y 40 segundos. Entonces cuando el TTP aparece dentro de este rango, 32, 35, 39, en este rango de 30 a 40, entonces se puede decir que está normal, TP normal. Siempre que se hacen estas pruebas, se tira el paciente, se hace la prueba del paciente y se hace la prueba también de un control que ya viene
como parte del kit de reactivos, entonces el control puede ser normal, puede ser alto o puede ser bajo. Y si se tira el control, esto de hacer el control con el paciente es para poder validar los resultados. Entonces, si se hace la muestra del paciente y también la prueba control, entonces, y el control que se está haciendo es el control alto, se espera que el TP en el control salga alto. Si el valor normal es de 14 a 16 segundos, entonces el control alto va a dar aproximadamente 18 segundos, 19 segundos. El control alto salió bien, salió alto. Entonces ahora el paciente. El paciente puede estar normal o puede estar prolongado el tiempo si está tomando anticoagulante. Entonces, si está anticoagulado, se espera, ¿verdad? Un resultado prolongado, pero lo que valida el resultado, lo que hace válido ese valor es el valor del control. Y por eso entonces al médico, a ustedes les va a llegar el reporte de este TP y de este TTP. Entonces aquí, pues para darle la teoría, 14-16 segundos, valor normal del TP, 14-16 segundos, el tiempo que tarda en terminar la vía extrínseca. De 30 a 40 segundos, valor normal del TTP, o sea, el tiempo parcial de tromboplastina, 30 a 40 segundos, es entonces el tiempo que tarda en terminar la vía intrínseca. Si un paciente se va a operar y tiene el TP normal y el TTP normal, entonces, bueno, dentro de la evaluación preoperatoria se indica eso, tiempos de coagulación normales, el examen físico y todo lo demás que se pide, y entonces se extiende, ¿verdad? La evaluación preparatoria forma parte de los tiempos de coagulación de la evaluación preparatoria. Un paciente puede estar preparado, listo para una cirugía, pero si uno de estos tiempos sale prolongado, el TP o el TTP, o sea, si es TTP hasta 40 segundos y sale 45 segundos, está muy prolongado. No se le puede llevar a cabo el proceso quirúrgico porque tendría una hemorragia. Si in vivo, esto es in vitro, en el laboratorio, estas pruebas, pero nos indica, ¿verdad? In vivo, cómo está también el paciente. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctora, todo bien. Ok, muy bien. Ahora, luego de que el coágulo se forma, permanece un tiempo en la herida, hasta que la herida va cicatrizando con la formación del tejido endotelial. Y posteriormente viene la otra etapa, la lisis, la ruptura. Cuando se habla de coágulo se habla de lisis o ruptura, que es lo mismo. Viene la lisis o ruptura del coágulo. Pero ya la lisis del coágulo no forma parte de la coagulación. Acuérdense que la cascada de la coagulación son los pasos que se llevan a cabo para que se forme el coágulo. Ya el coágulo está formado, ya está adherido a la herida, ya hubo retracción del coágulo y está sellando la herida. Pero cuando ya el tejido empieza a formarse, también inicia la lisis del coágulo de manera parcial y luego de manera total, de acuerdo a cómo se va formando el tejido. La proteína plasmática, la proteína de la sangre responsable de lisar o degradar el coágulo, se llama plasmina. Nunca lo olviden, la proteína responsable de lisar el coágulo o de romper el coágulo se llama plasmina. Plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? ¿O de dónde viene la plasmina? La plasmina se origina de otra proteína plasmática llamada plasminógeno. Entonces, el plasminógeno se le llama también como euglobina. Plasminógeno es la proteína plasmática, es una proteína que forma siempre parte de la sangre. También se le conoce como profibrinolisina, como la proteína que está antes de la que va a lisar la fibrina.
Así, de ahí se deriva el nombre, profibrinolitina. Y cuando se activa el plasminógeno, es que se convierte en plasmina. Entonces, si el plasminógeno era profibrinolitina, la plasmina es fibrinolicina. Ya es la que va a alisar la fibrina o la que va a alisar el coágulo, ¿verdad? Y entonces, esto es por acción del factor activador del plasminógeno tisular, que el plasminógeno se convierte en plasmina. Entonces recuerden que la plasmina no es el plasminógeno solo es de donde se origina la plasmina. La plasmina es la proteína plasmática responsable de romper, de lisar el coágulo. Y lisar el coágulo, prácticamente digerir todo lo que va atrapado en el coágulo, digerir las fibras de fibrina, digerir el fibrinógeno, romper el factor 5, el factor 8, el factor 12, el factor 12, el factor 9, el factor 7, todos los factores que directa o indirectamente están formando el coágulo, todos esos factores tienen la capacidad de la plasmina de poder degradarlos, de poder digerirlos. Pero no me vayan a confundir esto, porque la lisis del coágulo ya no es un paso de la coagulación. Esto que estamos viendo de la lisis del coágulo forma parte del proceso fibrinolítico, que es donde se lisa ya el coágulo cuando se ha dado todo el proceso de coagulación. ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto, sigan atentos. Hay sustancias, que eso lo vimos en la clase anterior, que estimulan la coagulación sanguínea. A esto se le llama procoagulantes. Pero hablar de procoagulantes no solamente es hablar de los factores de coagulación. Sí, son un tipo de procoagulantes, pero hay que hablar entonces procoagulantes, todo aquello que favorece la formación del coágulo. También podemos decir procoagulante el cininógeno de alto peso molecular que participa en la cascada. No es factor de la coagulación, pero sí ayuda a que se forme el coágulo. La precalicreína es otro procoagulante. Favorece la formación del coágulo sanguíneo. El calcio también. Los fosfolípidos de las plaquetas. Todo lo que participa en la cascada de la coagulación. Asimismo, los factores de coagulación, que son las proteínas responsables o que están mediando la cascada, todos son componentes procoagulantes, todos, ¿verdad? El calcio, todos están favoreciendo la formación del coágulo. Y las sustancias que inhiben la coagulación se les llama anticoagulantes, evitan la formación del coágulo. Teníamos como ejemplo la heparina, varfarina. También estos se utilizan como terapia anticoagulante en pacientes, ¿verdad? También, o sea, están en el organismo la heparina, pero también se utiliza en la terapia como fármaco. La varfarina es un fármaco muy utilizado en la anticoagulación de un paciente. Y la proteína C es anticoagulante. La proteína S también es anticoagulante. No permiten la coagulación, ¿verdad? Actúan de manera similar, pero el objetivo es el mismo, evitar la coagulación de la sangre. Entonces, anticoagulantes, heparina, proteína C, proteína S, varfarina, ¿verdad? O también antitrombina 3, que son proteínas anticoagulantes. No se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Ahí para que les quede más claro. Como todo proceso importante fisiológico del organismo o metabólico del organismo, la coagulación sanguínea también es una vía regulada para que la formación del coágulo no se dé nunca, si no es necesario, solo como respuesta a una herida, a una hemorragia. Entonces, aquí en la regulación de la coagulación, acuérdense que es favorecer la coagulación para que se lleve a cabo o evitar que la coagulación se lleve a cabo. ¿Qué habíamos mencionado?
¿qué activa los factores de coagulación? O sea, ¿qué puede activar la cascada de la coagulación? A ver, jóvenes, recuerden qué puede activar la cascada de la coagulación. El contacto de la sangre con el colágeno. El contacto de la sangre con el colágeno, también la liberación de factores de tejido dañado, también el calcio, no lo olviden, el calcio. Lo vimos en la clase anterior, el calcio, y también mencionábamos los fosfolípidos. Son activadores de la coagulación. Y lo que Melvin decía también. Ahora, inhibidores de la coagulación, los que van a evitar que se forme el coágulo. Antitrombina 3, se abrevia como AT3. ¿Y cómo actúa? Inactiva directamente los factores de coagulación y a estos no pueden activarse jamás. Es como cuando se toma una muestra de sangre y entra la muestra de sangre a un tubo que tiene anticoagulante. Los factores de coagulación que van en esa muestra de sangre, al entrar en contacto con el anticoagulante, se inactivan, ¿verdad? Quedan inactivos y ya no hay formación del coágulo. Nunca puede pasar un día, un mes, un año, 10 años, esa sangre jamás va a coagular porque los factores quedaron inhibidos por el anticoagulante. Otra solución anticoagulante que evita, obviamente, la formación del coágulo es la heparina. ¿Cómo actúa la antitrombina 3? Inhibe los factores de coagulación. La heparina es un anticoagulante natural también que se encuentra en la superficie de las células endoteliales. ¿Y cómo actúa? Favorece la función o la acción de la antitrombina 3. ¿Y cómo actúa la antitrombina 3? Inhibiendo o inactivando los factores de la coagulación. Así es que la antitrombina 3 como la heparina actúan de manera similar, se unen para inactivar los factores de la coagulación. Recuerden lo que les decía hace un momento, que la heparina, también como la varfarina se escribe con W, se utilizan como formas terapéuticas anticoagulantes, ¿verdad? Como tratamientos anticoagulantes. Y otro compuesto, otra proteína que evita la formación del coágulo se llama trombomodulina. La trombomodulina se une a la trombina y forma complejos. Por ejemplo, trombomodulina con proteína C forma la proteína C activada, este anticoagulante activado. Otro complejo, trombina con proteína S o trombomodulina, digamos, trombomodulina con trombina forma el complejo de proteína C y entonces se convierte la proteína C activada. Trombomodulina unida a la trombina forma un complejo con la proteína S y entonces la proteína S se vuelve proteína S activada. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya la proteína S y la proteína C activada ya pueden ejercer también esa reacción de inhibición, ¿verdad? Ya pueden evitar la formación del coágulo. Y también la trombomodulina hace que el factor 5, que cuando el factor 5 se activa y el factor 8 está activado, entonces la trombomodulina puede inactivarlos y de esta manera evitar la coagulación sanguínea, que se detenga la cascada si ya. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Continuamos.
Permítame un segundito, jóvenes, por favor. Bueno, entonces, jóvenes, todo lo que vimos hasta el momento es la parte normal del proceso de coagulación. Y esto pues ya se refiere a la parte patológica, a las enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos, que ustedes ya saben que eso se le llama hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que casi exclusivamente ocurre en varones por la forma en que la enfermedad se hereda. Ya lo vamos a ver. Y cuando vimos los factores de coagulación, decíamos que había 3 tipos de hemofilia: hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Hemofilia A es cuando se nace con ausencia del factor 8 de la coagulación, que es el que se le llama factor antihemofílico A. Hemofilia B es cuando se nace con ausencia del factor 9 de la coagulación. Cuando se nace con ausencia del factor 9 de la coagulación, que es el que se le llama factor antihemofílico B. Y la hemofilia C se refiere a la ausencia del factor 11 de la coagulación. Sin embargo, de los 3 tipos de hemofilia, podemos decir que el 80% de casos registrados son de hemofilia A. O sea que lo más común es que, estos pacientes hemofílicos tengan ausencia del factor 8 de la coagulación. Por eso a la hemofilia A se le conoce como hemofilia clásica. Quiero que vean esta imagen donde tenemos una persona sana, o sea, una persona que no tiene hemofilia, y lo comparamos con una persona que padece de hemofilia. Entonces, una persona sana sufre una herida, es el traumatismo del vaso sanguíneo y surge la hemorragia. ¿Se acuerdan que cuando vimos la hemostasia yo les decía que había una vasoconstricción, que no en todas las imágenes estaba representada, pero que sí se da, sí es real, porque es como un paso de la hemostasia, un mecanismo para disminuir la cantidad de sangre que se pierde. Y luego, pues ya ustedes saben que se forma un tapón plaquetario que tiene la característica de ser laxo y temporal, laxo porque se puede desprender fácilmente y temporal porque no está ahí permanentemente cerrando la herida, solo es segundos, mientras se termina la cascada de la coagulación y se forma la fibrina sobre este tapón plaquetario. Entonces luego, ya con el tapón hemostático unido en el sitio de la herida, o sea, con la fibrina, con el coágulo que se formó en la cascada de la coagulación, se cierra, se cede la hemorragia y se va cerrando parcialmente la herida. Cuando ya la herida cierra y el tejido se forma, entonces es cuando ya viene la lisis del coágulo por la proteína llamada plasmina. ¿Qué sucede en un paciente hemofílico? También con traumatismo de un vaso sanguíneo, la hemorragia, y entonces viene la vasoconstricción. También en el paciente hemofílico se da. También en el paciente hemofílico hay aglutinación de las plaquetas. Recuerden que las plaquetas siempre están circulando de manera individual, solitas, pero hay aglutinación de plaquetas porque ¿qué activa las plaquetas para que se aglutinen y ya no estén circulando separadas como tienen que hacerlo normalmente? El factor de von Willebrand.
Y entonces luego, ¿qué pasa con el tapón plaquetario? Que es laxo, se desprende fácilmente y es temporal. No es lo que va a estar cicatrizando, no es lo que va a estar sellando la herida. Esto se va a desprender fácilmente. La misma presión de la sangre lo desprende, pero como solo son segundos lo que está, porque ya desde el momento que se dio el traumatismo inició la cascada de la coagulación, entonces el tapón plaquetario se forma e casi inmediatamente, en un poquito segundo ya, se forman las fibras de fibrina y ya queda entonces el coágulo permanente, pero en el paciente hemofílico esas fibras de fibrina nunca llegan, no se forman, porque cuando ya le corresponde actuar o activarse al factor que está ausente, la coagulación se bloquea. Y el tapón laxo, el tapón plaquetario es laxo, se rompe fácilmente, es laxo, se rompe fácilmente, se desprende fácilmente, y entonces por eso es que está la hemorragia en los pacientes hemofílicos. Quiero ponerles un caso para que entiendan un poco acerca de cómo se hereda la enfermedad, para que comprendan un poquito. Pongamos el ejemplo de la hemofilia B. Decimos, hemofilia A, ausencia de factor 8. Hemofilia B, ausencia de factor 9. Hemofilia C, ausencia de factor 11. Pongamos el caso de la hemofilia B. La hemofilia es causada por un rasgo hereditario, la enfermedad se hereda, pero es un rasgo hereditario recesivo que está ligado al cromosoma X. Entonces, el gen defectuoso, el gen mutado, el gen que no va a poder formar el factor de coagulación que está ausente, se une al factor X, perdón, al cromosoma X, disculpen. Por eso es una enfermedad que se hereda de manera recesiva ligada al cromosoma X. Es aquí donde se une el gen mutado que no permite que se forme ese factor de coagulación. Ahora, en el caso de la mujer, los cromosomas son XX, disculpen por favor. En el caso de las mujeres, los cromosomas son XX, dos copias de cromosomas X. Si pusiéramos un caso de hemofilia B en una mujer, el factor de coagulación que estaría deficiente es el 9. Este se va a ubicar en uno de los cromosomas X. Entonces, a través de ahí no se puede producir el factor 9, pero como tiene otro cromosoma X, ese produce toda la cantidad de factor 9 que el cromosoma anterior, o que por el cromosoma anterior no se puede producir. Entonces, en los casos de las mujeres, más que todo, más que hemofílicas, pueden ser portadoras, tener en su genética, tener en sus genes una mutación para un determinado factor, pero solo en el genotipo, no en el fenotipo, o sea, no expresar la enfermedad, porque aunque está ausente el gen que produce un factor de coagulación en un cromosoma, está presente en el otro. Puede compensar con el otro cromosoma X lo que ese no puede producir. Y esto no sucede en el hombre, porque los cromosomas del hombre son XY, solo tiene un cromosoma X, y como esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, el gen mutado, el gen defectuoso, se va a unir a este cromosoma X único que tienen los hombres. Entonces, si ese gen mutado no permite la producción del factor de coagulación, porque está unido a este cromosoma, ya no hay otro cromosoma que pueda compensarlo, porque el otro es cromosoma Y. Por eso, esto explica el por qué los hombres son los que en su mayoría padecen de la enfermedad. En este caso decimos hemofilia B, porque es el ejemplo que hemos puesto, la ausencia del factor 9 de la coagulación. Entonces, la mujer puede ser portadora, eso sí, portar el gen mutado, y el problema puede darse cuando tiene sus hijos, porque con la forma en que lo puede heredar. Si
hablamos de una mujer que es portadora, que tiene el gen defectuoso que va a impedir que se forme el factor 9 de la población. Eso solamente es portador. El portador no manifiesta la enfermedad. El portador solamente tiene la mutación en su genotipo, pero sí puede transmitir ese gen mutado o defectuoso a los hijos. En un embarazo de una madre portadora de un gen para hemofilia, los niños varoncitos, ¿verdad? Los varoncitos que nacen de una madre portadora tienen el 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad, de ser hemofílicos, y el otro 50% de probabilidad de ser normales, porque no habrían portadores. O sea, si tiene el gen defectuoso, manifiesta la enfermedad, o simplemente no la manifiesta porque no tiene la mutación. Pero es por eso que el 50% de probabilidad de que sí tenga hemofilia, pero cuando esta madre que está embarazada tiene niñas, una hija que es niña, la probabilidad del 50% es que sea portadora, no que sea hemofílica, sino que sea portadora igual que la madre, porque va a tener la niña el otro cromosoma X libre, donde puede producir el factor de coagulación que no tiene. Y el otro 50% de probabilidades en este embarazo es si es niña, que sea portadora o que sea normal, que no tenga la mutación. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, perfecto. Gracias a Dios. Bueno, chicos, entonces hemos concluido la clase de hoy. Continuamos mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Y hay que ir estudiando, ¿verdad? Por favor, vayan estudiando para que nos vayamos preparando poco a poco el examen. No dejen que se les acumulen los temas, porque nos falta todavía y hay algunos temas que sí son un poquito más largos, ¿verdad? Hay unos que solo es un día, pero otros que sí pueden prolongarse un poquito más. Vayan estudiando, por favor, vayan trabajando en su material. Hay que terminar ese trabajo para que puedan luego trabajar en la otra etapa, que es la elaboración de diapositivas. Ya ahí sería más que todo extraer lo más importante del material teórico que presentan. Bueno, finiquitarlo con introducción, con objetivos, con conclusiones, con anexos, todo lo que van a poner. Y luego, pues, trabajar en extraer la información más importante que ustedes quieren presentar en su trabajo expositivo para elaborar sus diapositivas. Coordinadores, por favor, les pido me apoyen en eso para que podamos también ir avanzando a la par con las clases, porque al terminar tercer parcial vienen las exposiciones, entonces no se me pueden descuidar con eso, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones y disfruten su almuercito. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Para servirles, jóvenes, con gusto.